Vamos a ir al punto 4, donde fíjense, aquí la idea va a ser tratar de encontrar las dimensiones de un determinado boomerang. ¿Okay? Vamos a pedir varias cosas, entre ellos la masa, el centro de masa, etc. ¿no? Vamos a dibujarlo primero como para que se entienda, digamos, a dónde vamos en cada caso, ¿no? Vamos a tener acá más x y más y, ¿no? Saben ustedes que a tener una idea, ¿no? Vamos a tener punto 4, punto 2, no es lo mismo, ¿no? Menos 2, menos 2 de este lado, vamos a tener entonces vamos a tener por un lado una función, ¿no? Que va a venir de este estilo, ¿sí? Una recta. Esta recta va a ser y es igual a menos 2x más 4. Aquí vamos a tener la misma recta, pero del otro lado. ¿Sí? Esta recta nos va a quedar como y es igual a 2x menos 4. Y después tenemos una parábola. Es esto que ustedes ven aquí, ¿no? Más o menos. Entonces, de toda esta región, lo que hay que hacer es encontrar las variables que nos piden. Entonces, en este caso, vamos a ver. La función densidad como dato es una función que depende solamente de x. Esto es un dato importante. Podría depender también de y, pero o ser constante, ¿no? Acá nos va a quedar como 1 más 2x. Entonces, vamos a encontrar primero lo que nos piden, en este caso, que es la masa. ¿Qué es la masa, no? En el caso de que nosotros tengamos que calcular la masa sobre un área, vamos a la definición. Densidad, en este caso, es masa sobre área, porque nosotros estamos hablando de que estamos en dos dimensiones. Por ende, masa va a ser la densidad por área en el caso de que fueran constantes. Si queremos llevar la forma diferencial de masa, nos va a quedar la densidad por el diferencial de área. ¿Por qué lo ponemos de esta forma? Porque estamos considerando básicamente que el área cambia punto a punto. Y justamente lo tenemos que integrar. Entonces la masa va a quedar como la integral de su diferencial, que queda como la integral de la densidad por el diferencial de área. Entonces lo que hay que hacer es, para encontrar la masa, ¿sí? Es básicamente parametrizar el área en cuestión y tratar de, digamos de cómo encontramos justamente esta integral. Entonces vamos a ver los límites de integración del área. Esta parábola, acá no voy a mencionarlo, pero la ecuación de esta parábola va a ser y es igual a 3 medios de x al cuadrado menos 6x más 4. Acá lo que se ve claramente es que x está, acá de hecho la gráfica lo dice, que no, x está entre estos parámetros. Una de las cosas que se puede ver es que nosotros tenemos una función, digamos, partida. Entonces, para calcular la masa, una técnica que sería interesante sería trabajar con dos áreas, el área 1 con este techo y este piso, y el área 2 con este techo y este otro piso, y pues calcular. Entonces, por ejemplo, la masa la podemos pensar como que es la masa de la región 1 más la masa de la región 2. Entonces, para la masa 1 tenemos el área 1, donde observen ustedes. Y va a tener el techo, que es esta función, menos 2x más 4, y va a tener el piso, que es esta parábola, ¿no? 3 medios de x al cuadrado menos 6x más 4. A su vez x va a estar comprendida entre 0 y 2, como se ve en la gráfica. Y luego tenemos el área 2, que funciona de manera similar, donde y va a tener el techo en 2x menos 4, va a tener el piso en la parábola, 3 medios de x al cuadrado menos 6x más 4, y x va a estar ahora sí entre 4 y 2, justamente por lo que se ve en el gráfico a continuación. Entonces observen ustedes que en este caso vamos a tener la masa total, que nos va a quedar la masa 1, o la que habíamos dicho como masa 1, más la masa 2, que aquí vamos a tener límite de integración, x entre 0 y 2, e y va a estar entre 3 medios de x al cuadrado menos 6x más 4, luego tenemos menos 2x más 4, ¿de qué? De la función densidad, en este caso va a ser 1 más 2x, diferencial y, diferencial x, y luego viene la segunda área que va a ser x entre 2 y 4, y va a estar entre la parábola 3 medios de x al cuadrado menos 6x más 4, 2x menos 4, que es la otra recta,
la función densidad que sigue siendo la misma, ¿sí? Y finalmente queda la masa total como la suma de esto que ustedes ven a continuación. Lo segundo que nos pide es el centro de masa. Entonces, en cuanto a lo que es el centro de masa, ¿cómo se define, no? El centro de masa como vector, acá estamos hablando del plano, así que vamos a tener dos variables, x del centro de masa e y del centro de masa. Entonces, en este caso, ambas dos se van a definir de la siguiente forma. X del centro de masa, los límites de integración son exactamente los mismos, ¿sí? Pero, ¿sí? Acá lo que vamos a tener va a ser la función x como variable por la función densidad, en este caso es en función de x, por el diferencial de área. Y una vez que estamos resuelta esta integral, dividimos por la masa, que ya la calculamos previamente acá, masa total. Yo le voy a poner como 1 sobre masa total. Y después lo mismo pasa para y del centro de masa, donde en este caso vamos a tener la integral del parámetro y, luego por la función densidad en función de x, del diferencial de área, ¿no? Diferencial de área estamos hablando de este, ¿no? Diferencial de x por diferencial y. Y luego multiplicado por 1 sobre la masa total, ¿sí? Recuerden siempre de chequear que las variables o las unidades sean consistentes, y una forma buena de hacerlo es probando esto también, ¿ok? Entonces, una vez hecho esto, el último paso es calcular el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia puede variar respecto de varias, respecto de distintos ejes. Entonces, vamos a poner la definición, ¿sí? Porque justamente para calcular el momento de inercia siempre uno tiene que tener en cuenta respecto de qué lo está calculando. Entonces, vamos a volver al gráfico, ¿sí? Nosotros acá tenemos, a grosso modo, tres ejes. Si nosotros nos vamos a basar en estos tres ejes que son los coordenados, digamos, no tenemos muchas opciones. Tenemos el eje Y positivo, o el eje Y, que es todo este mismo, el eje X, y luego tenemos el eje Z, que sobresale de la hoja de la forma de un vector, así, por ejemplo, ¿sí? Que sobresale de la hoja como esta. Entonces, hay varias definiciones. Por empezar, el momento de inercia, ¿sí? Respecto de un determinado eje, ¿sí? Nos va a quedar como la integral de el radio al cuadrado, ¿sí? De esa, digamos, r, que se entiende como que es la distancia al cuadrado, ¿sí? Por lo que sería el diferencial de masa de esa función, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿por qué lo pensamos así? Porque básicamente lo que se hace es se pondera la distancia, digamos, o la distancia promedio que tiene cada uno de los ejes al correspondiente en cada caso, ¿no? Entonces, para cada eje en particular lo que hay que hacer es tratar de definir cuál es exactamente ese mismo, ¿no? Esa misma distancia al cuadrado. ¿De dónde sale esta integral de diferencial de masa? Bueno, esto viene de las cuentas que habíamos hecho al principio. Fíjense, en este caso el diferencial de masa, ¿cómo lo habíamos definido? Como que era la integral de la densidad por el diferencial de área, que a su vez el diferencial de área va a quedar en función de x y en función de y, ¿sí? Que es en este caso el plano sobre el cual nos estamos moviendo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? En este caso, momento de inercia, ¿sí? Lo vamos a calcular respecto de distintos ejes, ¿no? Vamos a mover. Momento de inercia respecto del eje x, vamos a tener los límites de integración son los mismos, ¿sí? O sea, estamos hablando de entre 0 y 2, ¿sí? Y entre la parábola de que r, la distancia al eje x, si ustedes observan, estamos hablando justamente, la distancia al eje x se mide con la altura de un punto sobre el eje y. Fíjense, un punto aquí tiene esta altura respecto del eje y, que aquí se ve como esta distancia, lo mismo del otro lado. Entonces, para el momento de inercia del eje x vamos a tener y al cuadrado del parámetro y, y este diferencial de masa implica que tengamos que poner la función densidad en la función de x y luego, ¿sí?, la distancia, los diferenciales en función de y y en función de x respectivamente. Entonces nada, lo que hay que hacer es resolver esta integral para obtener un momento de inercia respecto de x. Recuerden siempre, fíjense la correlación que tenemos con el diferencial de masa, que es esto, ¿no? Densidad por diferencial de área. Vamos a hacer lo mismo, pero para el momento de inercia respecto del eje y, ¿sí? Aquí también seguimos la misma lógica por lo siguiente. Fíjense que en este caso, si yo quiero buscar la distancia al eje y de un determinado punto, esa distancia básicamente es la variable de ese punto en el eje x.
Si es esta distancia que ustedes ven aquí a continuación. Entonces nada, acá la planteamos directamente como momento de inercia respecto del eje Y, nos va a quedar como la integral entre, disculpen, acá en el momento anterior me olvidé hacer lo mismo, pero con los dos límites de integración distintos, entre 2 y 4, de 3 medios de x al cuadrado menos 6x más 4 y 2x menos 4 de todo el resto, que es todo esto que ustedes ven aquí. Y aquí va a ser algo similar, ¿ok? En este caso vamos a tener la integral entre 0 y 2, la integral entre 3 medios de x al cuadrado menos 6x más 4 de menos 2x más 4. La distancia es x, entonces ponemos x al cuadrado. Acá ponemos función de la densidad en función de x por diferencial y diferencial x. Más lo mismo, ¿sí? Pero en este caso es de la segunda área, ¿ok? Recuerden siempre que partirlo, esto como cualquier función, digamos, integral que ustedes quieran calcular, tienen que partirla en distintos dominios en el caso de que, por ejemplo, no puedan ser congruentes. Y después falta el último momento, que es el momento respecto del eje Z. Fíjense, el eje Z es este, ¿no? Cualquier la distancia, si nuestro punto de testigo, o el que usamos de ejemplo en este caso es este, la distancia del eje Z, ¿cuál es? Sería la norma de ese punto, la norma de ese vector. Entonces, esta distancia, que es la que tenemos que calcular, ¿sí? Vamos a tenerla en cuenta como la distancia al Z, ¿sí? La distancia al 0, 0 es igual que la distancia al eje Z vertical, que en este caso es igual a la norma de XY. Entonces esa norma de XY se define como x al cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada. Entonces, momento de inercia respecto del eje Z nos va a quedar como la integral entre 0 y 2 entre 3 medios, la parábola, ¿no? 3 medios de x al cuadrado menos 6x más 4 y menos 2x más 4 de ¿qué? De x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto a la 1 medio o raíz cuadrada, es indistinto, por la función densidad por diferencial de y, diferencial de x. Y lo mismo, ¿sí? Para los otros límites de integración, ¿no? Para la siguiente parte, ¿no? 1 medio, densidad de x, diferencial y, diferencial x. Y ya con eso lo pueden resolver.